Bienvenidos a la conferencia La autoedición digital, cómo agilizar la publicación de un libro. Conferencia que se dicta en el marco de las segundas jornadas internacionales de autores y editores del libro ulandino. Antes de dar inicio a mi ponencia, quisiera agradecer muy especialmente a la doctora Patricia Rosen-Oilevi, vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, a la doctora María Teresa Celis, coordinadora del vicerrectorado académico, y a la doctora Marisela Morillo Moreno, coordinadora de Sello Editorial. Gracias por la oportunidad que me brindan de dictar esta conferencia y de hablar un poco sobre las experiencias que he tenido en la edición de uno de mis libros más recientes titulado La ingeniería del software, un enfoque basado en procesos. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Antes de iniciarla, permítame leer un pensamiento del célebre y connotado escritor argentino Jorge Luis Borges, que dice lo siguiente, abro comillas: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todas las demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Cierro comillas. He resaltado adrede en este pensamiento la palabra instrumento, porque en muy buena medida eso es el libro. Un instrumento creado por el intelecto, creado por el hombre como un instrumento intelectual que tiene una naturaleza compleja y multidimensional que lo distingue de otros objetos del mundo que nos rodea. Y digo multidimensional, pues todo libro tiene, por un lado, elementos de carácter abstracto, como la información o contenido textual o multimedia creado por su autor. Esta información tiene una estructura, describe ideas, transmite conocimiento, tiene un género literario que facilita su clasificación, tiene un estilo y además es de carácter completamente abstracto. Por otro lado, el libro tiene elementos de carácter físico o tangible, como es el medio de papel o el medio electrónico que se utiliza para presentar al lector estos contenidos. Este último elemento, es decir, el físico, es, como veremos, un objeto tecnológico que ha evolucionado con el tiempo desde la creación de la imprenta. Hoy, además del libro de papel, tenemos libros electrónicos, hay audiolibros y está surgiendo una modalidad nueva de libros denominada videolibros en diferentes formatos. Avanzamos también hacia nuevas formas de presentación del libro que estarán basadas en las nuevas tecnologías como la realidad virtual, la realidad ampliada y el metaverso. El libro tiene además un lado que es el lado que le da valor. Este elemento es en esencia subjetivo y emocional. Todo libro causa emociones y sentimientos tanto en su autor como en sus lectores. Tiene una calidad asociada tanto a su lado abstracto como a su lado físico. Y su elaboración sigue un proceso complejo conocido como proceso editorial, que determina en muy buena medida la calidad del libro, y al cual dedicaremos la mayor parte de esta conferencia. ¿De qué hablaremos en esta conferencia? En primer lugar, sobre la transformación digital en la empresa editorial, su evolución, su estado actual y las diferencias con las editoriales tradicionales. Veremos seguidamente la autoedición digital, su definición, qué es, en qué consiste, los procesos y las relaciones que tiene con la edición digital. A continuación, veremos la variedad de herramientas y servicios de software que podemos utilizar para apoyar estos procesos de autoedición y culminaremos describiendo un marco metodológico para familiarizarnos y desarrollar habilidades en el proceso de aprendizaje y uso de las herramientas de autoedición digital. El conocido antropólogo y futurista Yamais Casio, miembro titular del Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes e investigador emérito del Instituto para el Futuro, son dos institutos dedicados al estudio del impacto de las tecnologías en la sociedad y su evolución, describe el fenómeno de la transición o transformación mundial en función de las características de dos mundos, uno que antecede y otro que sucede a la pandemia COVID-19. Según Casio, nos movemos de un mundo caracterizado por su volatilidad, su incertidumbre, complejidad y ambigüedad, hacia otro diferente, cuyas propiedades emergentes son su fragilidad, la ansiedad generalizada, la no linealidad y la incomprensibilidad. 4 factores o agentes de cambio mundial que están ocasionando esta transición son la aceleración tecnológica, las pandemias, los conflictos mundiales y el cambio climático. Estos factores impactarán a la sociedad como un todo, a cada uno de sus individuos y por supuesto a sus organizaciones.
La industria editorial, al igual que la mayoría de las organizaciones humanas, tendrán que renovarse o adaptarse a las necesidades de este nuevo mundo. En ello, las tecnologías van a jugar un papel fundamental, como lo han jugado a lo largo del tiempo y como veremos seguidamente. Para estudiar los cambios que han ocurrido en el mundo editorial, desde la invención de la imprenta hasta nuestros días, es importante analizar primero las transformaciones que han ocurrido en la sociedad, en los individuos y en las organizaciones que integran estas sociedades. Desde los tiempos ancestrales, el ser humano ha ideado y elaborado diferentes instrumentos para mejorar sus condiciones de vida. El instrumento, junto a la técnica y más recientemente en la tecnología, son agentes de cambio, de transformación, que han ocasionado las conocidas transiciones de la sociedad. Desde la invención de la técnica de cultivos y sus instrumentos de trabajo, hasta la invención del computador, el teléfono inteligente y todas las tecnologías digitales que de la computación se derivan, hemos transitado por 5 sociedades diferentes: la agrícola, la industrial, la de información, la del conocimiento y la digital o 4.0. Cada una de ellas está marcada profundamente por las tecnologías de la época. De hecho, las transiciones entre ellas son el resultado de la evolución tecnológica y del impacto que estas tecnologías ocasionan tanto en el individuo como en los grupos sociales que componen a estas sociedades. La evolución de la industria y en particular de la industria editorial es el resultado de la evolución tecnológica. La creación de la máquina de vapor inicia lo que conocemos como la primera revolución industrial, caracterizada por la mecanización y el uso de la energía de vapor. La segunda revolución industrial es el resultado de la invención de las cadenas de ensamblaje, que fue posible gracias a la evolución de las tecnologías eléctrica y electromecánica. La tercera revolución industrial se inicia con la automatización de los procesos industriales y surge de los avances en las tecnologías de información y comunicaciones, el control automático y la robótica. La cuarta revolución industrial es la que está en pleno proceso de desarrollo desde inicios de este milenio. Su característica principal es la hiperconectividad entre distintos dispositivos de naturaleza completamente diferente, algunos físicos, otros abstractos, lo que ha dado origen a una gran diversidad de sistemas ciberfísicos como los vehículos autónomos y por supuesto la fábrica inteligente, todos ellos interconectados o todos sus elementos, sus partes interconectadas por medio de Internet. Esta última revolución industrial emerge de los avances de las tecnologías de inteligencia artificial, Big Data, analítica de datos e Internet de las cosas, entre otras. La industria editorial no escapa a estos procesos de transición y transformación ocasionados por las tecnologías. Desde la invención de la imprenta de Gutenberg en los años 1450 a 1454 hasta nuestros días, la imprenta ha evolucionado como producto de las transformaciones que han ocurrido en tecnologías necesarias para producir este tipo de productos. Inventos como la plancha de impresión, la prensa rotativa, la fotocopiadora, las impresoras digitales por demanda han transformado completamente la industria editorial. El tiempo y los costos de producción se han reducido significativamente durante los últimos años. Por ejemplo, la impresión de la máquina de Gutenberg de los 180 ejemplares de la Biblia de 42 líneas tardó 5 años. Mientras que en la actualidad es posible producir un ejemplar completo similar en solo 5 minutos utilizando impresoras digitales por demanda. Como podemos apreciar, el surgimiento y la evolución de la industria editorial se debe al avance de las tecnologías como la tipografía, la litografía, la serigrafía y la impresión láser por demanda. El futuro de la industria editorial, si bien es incierto, es claro que emergerá de la aplicación de tecnologías digitales como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Tecnologías que abrirán las puertas a un libro cuyo elemento físico será muy diferente al libro de papel o al libro electrónico actual. Mi visión del libro futuro es que en los próximos años, antes de que finalice esta década 2020-2030, el libro llegará a ser un libro completamente digital de carácter inmersivo, altamente sensorial, en el cual el usuario, a través de la realidad virtual y la realidad ampliada, se puede sumergir en el mundo imaginario que ha creado el autor en la descripción de su obra, utilizando tecnologías como la realidad virtual y particularmente el metaverso. El contenido del libro será leído por el autor, será escuchado por el lector
y escenas importantes del libro serán visualizadas a través de la realidad virtual y la realidad aumentada, creando así un mundo virtual en el cual el lector se identifica con el autor a través de la imaginación creada en ese mundo virtual. La aceleración tecnológica, conocida como el fenómeno de crecimiento exponencial de las tecnologías, ha dado origen a un proceso de cambio social, organizacional e individual conocido como transformación digital, la cual la definimos como el conjunto de cambios que se dan en diferentes sectores de la sociedad, en las organizaciones y en el individuo como producto de la aceleración tecnológica, del uso ubicuo y de la apropiación o dominio de las tecnologías digitales. La transformación digital de las organizaciones, incluyendo a la industria editorial, implica cambios en las expectativas, necesidades, comportamiento de los clientes o consumidores, en los modelos de negocios de estas empresas, en los objetivos estratégicos, así como en los procesos que estas organizaciones ejecutan para producir sus productos o prestar sus servicios. Obviamente habrán cambios también en las tecnologías que en la medida que avance el tiempo, pues irán mejorando o evolucionando. Van a emerger nuevas formas de interacción organizacional que cambian tanto la cadena de suministro de la materia prima que la industria editorial requiere para producir los libros, como la cadena de distribución para hacerle llegar el libro producido al lector. El ingreso del nuevo milenio trajo consigo una transformación sustancial de las editoriales. De editoriales con ubicaciones predominantemente físicas, pasamos a editoriales virtuales en línea cuya ubicación física no es relevante. Editoriales tales como Amazon KDP, Barnes Noble Press y Lulu han desplazado muy rápidamente a las grandes editoriales del siglo pasado. Amazon, por ejemplo, tiene ingresos anuales casi 7 veces mayores que los ingresos totales de las 5 más grandes editoriales norteamericanas, mientras que Penguin Random House, la más grande editorial del siglo pasado, publica anualmente 15.000 títulos. Amazon está publicando alrededor de 105.000 títulos, es decir, 12 títulos por hora. Y tiene en su portal de ventas más de 48.5 millones de títulos en formato de papel, formato electrónico y en tapa dura. Pese a la diferencia significativa en volúmenes de venta, Amazon recibe solo el 13% del total de las ganancias que tienen las 6 editoriales juntas, lo que implica que Amazon o vende los libros más económicos o distribuye a los autores un porcentaje mucho mayor de las regalías que las otras 5 editoriales juntas, como veremos más adelante. Veamos ahora la diferencia que existe entre las editoriales tradicionales o físicas y las editoriales virtuales o en línea. En las editoriales tradicionales, la ubicación es predominantemente física, es decir, la página web es simplemente informativa. Los servicios se prestan por lo general de manera presencial, mientras que en las editoriales virtuales su ubicación es virtual, es una ubicación en el ciberespacio. La página web es la fachada y también es la oficina a la cual acuden los autores para entregar sus obras escritas. Los servicios editoriales son completamente automatizados y están todos disponibles a través del portal empresarial. En las empresas tradicionales los procesos editoriales son lentos, generalmente se miden en meses y años, mientras que en las editoriales virtuales los procesos son ágiles, totalmente digitalizados y automatizados. En las empresas editoriales tradicionales hay una selección muy rigurosa de los títulos y autores y está orientada fundamentalmente por el mercado y por el prestigio que pueda tener el autor, mientras que en las editoriales virtuales permiten la autoedición y la autopublicación digital. En este caso, el autor puede elaborar, editar y publicar su propia obra siguiendo todo el proceso de edición. En las editoriales tradicionales, la impresión es en lotes. Generalmente hay un mínimo de impresión, que son 200 ejemplares por título, mientras que en las virtuales la impresión es por demanda. Se puede imprimir desde un ejemplar hasta cualquier número de ejemplares, de acuerdo a los pedidos que se hagan a través de la página web. En las editoriales tradicionales hay altos costos de edición e impresión. Por ejemplo, en Venezuela el costo de imprimir un libro en una editorial es aproximadamente de $15 por libro para libros de 200 páginas de tapa simple. Mientras que en las editoriales virtuales los costos son relativamente bajos. Un costo de impresión puede estar por el orden de los $4 por libro para libros de 200 páginas de tapa simple, de tapa sencilla. En las editoriales tradicionales las regalías son extremadamente bajas.
En el mejor de los casos, el autor recibe un 10% de todas las ventas de su libro, mientras que en las editoriales virtuales las regalías benefician completamente al autor. Normalmente están en el rango de 50 a 70% por libro vendido menos los costos de impresión. Y finalmente, la distribución geográfica es limitada en las editoriales tradicionales por su ubicación física, mientras que las editoriales virtuales tienen una distribución ilimitada porque toda la distribución y la venta de los libros se realiza a través de la página web. Analicemos seguidamente el proceso editorial que sigue en la mayoría de las editoriales tradicionales o físicas. En él se destaca el número de personas y organizaciones diferentes que participan en este proceso. Como podemos ver en esta lámina, un total de 6 participantes distintos intervienen en el proceso editorial tradicional. Por un lado, el autor, la editorial, la imprenta, la distribuidora, la librería y finalmente el lector. Este proceso tiene un flujo de trabajo compuesto por actividades que se realizan de manera secuencial, muchas de las cuales tienen duraciones medidas en meses y años, como mencioné anteriormente. El alto volumen de obras que una editorial tradicional recibe y que debe tramitar es generalmente muy elevado. La participación de otras organizaciones como la imprenta, el distribuidor y la librería en esa cadena de producción y de distribución, pues generan también retrasos considerables en la publicación, en la promoción y en la venta de la obra. A diferencia del proceso tradicional, en el proceso editorial en línea, las principales actividades se distribuyen entre el autor y la editorial. El autor asume ahora, en este tipo de proceso editorial, actividades que normalmente ejecutaban las editoriales tradicionales. Concretamente, asumen el diseño del interior, de la carátula, la diagramación y la corrección ortotipográfica y de estilo. Mientras que la editorial en línea complementa el proceso de autoedición y se encarga de finalizar la edición, publicar el libro en formato digital, promocionarlo y venderlo a través de su portal o página web e imprimirlo si así lo requiere el lector. Entonces, estos dos procesos, autoedición digital por el lado del autor y edición digital por el lado de la editorial, se complementan, se unen, ¿verdad? Y permiten entonces realizar de una manera mucho más ágil todo el proceso de edición y publicación de un libro, bien en formato digital o bien en formato de papel. Veamos cada uno de estos dos procesos con un poco más de detalle. El proceso típico de autoedición digital que ejecuta el autor se divide en el conjunto de subprocesos que ilustramos en esta lámina e incluye la gestión de la bibliografía, la elaboración del texto, la elaboración de gráficos e imágenes, el diseño de las portadas, la diagramación, la corrección ortotipográfica y de estilo, la conversión de formato y otras actividades como la traducción y la impresión preliminar del libro autoeditado. Estos procesos se apoyan en una amplia colección de herramientas de software que vamos a ver más adelante. Por otro lado, el proceso de edición digital, que es el que ejecuta la editorial en línea, complementa y le sucede al proceso de autoedición que realiza el autor. Este proceso de edición, de edición en línea o de edición digital se divide en el conjunto de subprocesos que indicamos en la lámina e incluye la asistencia a los autores en la autoedición, es decir, el suministro de información para que el autor pueda llevar a cabo un proceso de autoedición previo al proceso de edición que hace la editorial. Está también la recepción de libros preeditados, el arbitraje de libros, la edición final, el registro legal, la publicación en línea, la promoción, la venta y por supuesto la impresión por demanda. Estos subprocesos están organizados formando un flujo de trabajo que se automatiza por medio de un portal o página web que veremos más adelante. Es el portal empresarial o la página web de la editorial en línea la que va a permitir realizar todo el proceso completo desde el momento en que el autor entrega la obra autoeditada hasta que esa obra llega al lector. Veamos ese proceso con detalle. Estos dos procesos de autoedición y edición se integran, como mencioné, para formar un flujo de trabajo completo que va desde la elaboración de la obra por parte del autor hasta la entrega del libro al lector. Entonces observamos que la imprenta, la distribuidora y la librería tradicional desaparecen en este proceso, pues las actividades que ellas realizaban cambiaron, es decir, se automatizaron, ahora son actividades digitales. Y por otro lado, son actividades que ahora las asume la editorial en línea.
Si la editorial en línea se va a hacer cargo entonces de las actividades que normalmente realizaba la imprenta, realizaba la distribuidora y realizaban las librerías físicas. Por eso vemos el fenómeno de desaparición de muchas de las librerías físicas en la mayoría de las ciudades del mundo. Están desapareciendo porque la mayoría de los pedidos se hacen ahora a través de la página web de la editorial en línea. El proceso se inicia entonces con el autor, que define y especifica la obra, diagrama y diseña la portada, organiza y redacta los contenidos, hace las correcciones automatizadas para entregar entonces una obra preeditada a la editorial. La editorial recibe la obra autoeditada o preeditada, hace una revisión de la obra, la envía a los pares para realizar la revisión o el arbitraje, y si la obra es aprobada, pues entonces se inician las correcciones finales de la obra, se hacen los trámites legales, se elaboran el contrato con el autor y se procede al mercadeo digital. Luego a la venta en línea del libro. Si el formato del libro es en papel, pues entonces hay que imprimirlo bajo demanda y enviarlo al lector. Si el formato es en línea, pues simplemente el lector descarga el libro. De esta manera vemos que los procesos de edición completos cambian. ¿Okay? Hay una diferencia marcada entre el proceso de edición tradicional y el proceso de edición o de editorial en línea. Veamos ahora las herramientas que existen para apoyar ambos procesos, el de autoedición digital y el de edición digital que realizan las editoriales. Para cada una de estas actividades de autoedición existe una gran variedad de herramientas de software, muchas de las cuales son de libre acceso y uso o de bajo costo en todo caso. Uno de los procesos que más tiempo consume es el de diagramación o maquetación, el cual le da forma final a cada página del libro. InDesign y Publisher son dos de las más utilizadas por los especialistas en diagramación. Word es, sin embargo, la preferida de la mayoría de los autores. Las versiones más recientes de Word, al igual que la herramienta Document de Google, incluyen herramientas de conversión de voz a texto, traducción, diagramación, conversión de formatos y corrección ortotipográfica y de estilo. Y pueden operar integradas a otras herramientas como las herramientas de gestión bibliográfica y las herramientas de corrección ortotipográfica, como es el caso de Grammarly, una de las más conocidas para la corrección ortotipográfica. La tendencia tecnológica actual es que hace ambientes integrados, es decir, un ambiente que incluya la mayoría de las funciones que estamos viendo en la pantalla y que son necesarias para realizar cada uno de los procesos de autoedición. Para el diseño de portadas, Canva es la predilecta, ya que incluye un conjunto muy extenso de plantillas gratuitas que simplifican el diseño de las portadas de un libro. La editorial en línea, por su parte, dispone también de herramientas de software que agilizan los procesos de edición más completos, más avanzados. Además de estas herramientas que mencioné anteriormente, la editorial en línea realiza la mayoría de sus actividades mediante el apoyo de un portal empresarial o una página web. La recepción del libro autoeditado, su arbitraje, su corrección final, su registro legal, la publicación en línea, la promoción y la venta del libro se pueden realizar todos a través del portal empresarial. Este tipo de portal o página web especializada se elabora con herramientas de software tales como el Open Monograph Press, conocida por las siglas OMP. La herramienta WordPress, que es ampliamente conocida para la elaboración de páginas web y portales empresariales, y plataformas ya especializadas disponibles en la nube, generalmente de tipo pago, como por ejemplo Pressbook y Gather Content, a través de las cuales pues, las empresas editoriales pueden crear sus propios portales empresariales. Recientemente culminamos un proyecto de creación de un portal empresarial similar al que acabo de describir, para sello editorial de la Universidad de los Andes. Este proyecto se realizó como proyecto de grado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y acudiendo al apoyo de la herramienta OMP, el Open Monograph Press, se construyó toda una plataforma que le va a permitir a sello editorial en un futuro poder llevar a cabo todos sus procesos editoriales desde el momento en que el autor entrega su obra autoeditada hasta que esa obra es publicada en alguno de los portales empresariales de las grandes editoriales del mundo. Ya para finalizar, permítanme explicar un proceso de cómo podemos nosotros, los autores, dominar
esa diversidad de herramientas digitales que existen para llevar a cabo la autoedición digital. Dos de los principales problemas que nosotros enfrentamos para autoeditar nuestros libros tienen que ver con la selección y el aprendizaje de las aplicaciones o herramientas de software para autoedición, que como pudimos apreciar en las láminas anteriores, pues son muy diversas, son muy amplias, son muy extensas y son muy diferentes unas de otras. Entonces, el pensamiento sistémico puede ayudarnos a nosotros a conocer y utilizar apropiadamente estas herramientas. Para ello podemos usar la metáfora de la caja negra con sus entradas y salidas y la podemos asociar a la definición de la intencionalidad de la herramienta, la estructura que ella tiene, la funcionalidad, el comportamiento y por supuesto su utilidad. Veamos entonces cómo podemos familiarizarnos y aprender a utilizar una herramienta digital para autoedición, como por ejemplo la herramienta que mostramos en pantalla, Canvas, que es una herramienta para la elaboración de portada y elaboración de material promocional de libros o de cualquier otro tipo de objeto de información. En primer lugar, tenemos que preguntarnos por la utilidad, es decir, ¿para qué sirve la herramienta y qué hace esa herramienta? Luego tenemos que preguntarnos por qué produce, o sea, cuál es el resultado que podemos nosotros obtener a través del uso de esa herramienta. Y tenemos que preguntarnos también cómo está estructurado ese producto que nosotros queremos producir. Para ello debemos preguntarnos también cuáles son los datos de entrada que la herramienta necesita para poder elaborar el resultado. Y en este sentido tenemos que preguntarnos por los elementos u objetos de información que la herramienta procesa. Por ejemplo, en el caso de Canvas, esta herramienta va a producir una portada de un libro. La portada está compuesta de la portada principal, el lomo y la contraportada. Cada uno de esos tres elementos que forman la portada del libro está compuesto a su vez de imágenes, logos, descripciones textuales, gráficos, es decir, una serie de componentes que le dan forma, que le dan estructura a la portada. Es importante entonces también ver cuál es la estructura que tiene la interfaz gráfica y cómo los objetos, es decir, en este caso la portada y los componentes de la portada están distribuidos dentro de esa interfaz gráfica. Es importante también analizar cada una de las ventanas y cada uno de los menús que se ofrece para luego determinar la funcionalidad de la herramienta, es decir, qué funciones están disponibles para el usuario para poder transformar el objeto de información de entrada en un objeto de información de salida. Tenemos que preguntarnos también qué opciones tiene cada uno de los menús y qué hace cada una de esas opciones, es decir, cuál es la dinámica, qué datos requiere para poder procesar la entrada y generar una determinada salida. Para finalizar, es importante ver también el almacenamiento, es decir, dónde la herramienta almacena los datos y los resultados. Los almacena localmente en el computador que el autor está usando o se almacenan en la nube. Es importante también ver qué recursos adicionales ofrece la herramienta. Por ejemplo, puede ofrecer plantillas gratuitas, puede ofrecer también imágenes preelaboradas, gráficos que pueden ser reutilizados. En el caso particular de Canvas, Canvas tiene un repertorio muy amplio de plantillas, de imágenes y de gráficos que pueden ser utilizados o reutilizados por el autor para elaborar y diseñar su portada o la portada de su libro. Y finalmente está la operación, es decir, dónde se va a ejecutar esa herramienta. Hay que descargarla y montarla en nuestras máquinas o simplemente nos registramos y utilizamos esa herramienta en la nube en línea. ¿Dónde podemos publicar nuestros libros? Hay un amplio y creciente número de empresas que ofrecen estos servicios a los autores. Las más conocidas son Amazon KDP, Lulu, Bubok, Círculo Rojo, ofrece servicio en español, Barnes & Noble Press y Draft to Digital. Repito, el número de empresas está creciendo vertiginosamente. Probablemente habrán más de unas 20, 30 empresas que se dedican a este tipo de servicios de edición y publicación digital especializada en la atención a autores que quieren autopublicar sus obras. Para competir con la editorial KDP, la mayoría de las editoriales tradicionales ya han empezado a ofrecer sus servicios en línea. Si no lo hacen, van a desaparecer en un futuro, con toda seguridad. Porque las empresas editoriales en línea tienen actualmente volúmenes de venta muchísimo mayor que las empresas tradicionales, como lo pudimos ver en una de las láminas anteriores. Estos servicios, sin embargo,
Los servicios que ofrecen las editoriales tradicionales y que los ofrecen en línea son servicios de alto costo y no compiten con las facilidades gratuitas que ofrece, por ejemplo, KDP de Amazon. Para concluir, debo señalar que el proceso editorial que he explicado en esta conferencia fue diseñado para sello editorial del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes durante mi corto periodo como coordinador encargado del Vicerrectorado. Este libro, Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos, fue autoeditado por sus dos autores, quien les habla, y la doctora Judy Barrios, y luego fue editado por sello editorial antes de publicarlo en Amazon KDP. De manera tal que el proceso de escrito es precisamente el proceso que nosotros empleamos para producir este libro. Ya para concluir, permítame entonces hacer unas consideraciones finales. Como pudimos observar, la autoedición digital aplica tanto al libro de papel como al libro electrónico. Es decir, no hay distinción entre uno y otro. Podemos aplicarlo para ambos formatos de libro. Por otro lado, la autoedición digital, como pudimos apreciar, beneficia particularmente al autor. Y lo beneficia porque le permite al autor poder publicar rápidamente sus obras y sobre todo tener unas regalías muchísimo mayores que las que ofrecen las empresas tradicionales editoriales. Por otro lado, las editoriales agilizan sus procesos de edición y los hacen más eficientes y más efectivos con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación que hemos estudiado, que hemos visto en esta conferencia. La calidad del libro, que es un factor muy importante, se asegura mediante un modelo editorial como el que hemos descrito en esta conferencia y en el cual el proceso de autoedición que realiza el autor se combina con el proceso de edición que realiza la editorial en línea. Esta simbiosis y esta integración permiten entonces la producción de un libro de muy alta calidad. Muchas gracias por su atención.